En el otoño de 2013, Sofía García se enfrentó a una acusación devastadora que pulverizó su futuro en una prestigiosa bodega de la Ribera del Duero. Durante 10 largos años, su vida fue un laberinto de exilio, esfuerzo silencioso y una reconstrucción meticulosa, pieza por pieza, lejos de la tierra que la vio nacer y caer. Hasta que una oportunidad de negocio, surgida de las cenizas de la misma empresa que la había desterrado, lo cambió todo. Aquel día, el aire olía a uva fermentada y a humillación. Con solo 22 años, Sofía, la enóloga ayudante más prometedora de la comarca, fue señalada públicamente como la responsable de arruinar un lote entero del vino más valioso de la bodega, el Gran Reserva Ducal. La acusación, lanzada por el patriarca don Ricardo de la Cruz, conocido como el Duque, resonó entre las barricas de roble como una sentencia inapelable. Ella sabía que era una mentira, una cortina de humo para proteger al verdadero culpable, el sobrino incompetente del duque. Pero en aquel mundo regido por apellidos y lealtades feudales, su palabra no valía nada frente a la de un de la Cruz. La despidieron delante de todos, con el estigma de negligente e ingrata marcado a fuego en su reputación. La pregunta que nos persigue desde entonces es inevitable. ¿Cómo se reconstruye una vida cuando la palabra de un solo hombre tiene el poder de borrarte del mapa? Antes de revelarte cómo el sacrificio silencioso de su abuela se convirtió en la única llave que le quedaba para escapar de ese destino impuesto, déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de decisiones que transformó esta injusticia en un legado. El conflicto central no era solo la pérdida de un empleo, era la aniquilación de una identidad. Sofía no solo trabajaba en la bodega, vivía para ella. El despido fue un espectáculo cruel, diseñado para reafirmar el poder de don Ricardo. La reunió en la sala de catas, con los demás empleados como testigos silenciosos, y la acusó de ser una arribista sin escrúpulos, una joven ambiciosa que en su afán de destacar había cometido un error fatal. La contaminación química del vino, un fallo de supervisión que todos sabían que correspondía al sobrino del duque, fue convenientemente atribuida a ella. Le entregaron una carta de despido disciplinario que era en la práctica una condena profesional. En una comarca donde todas las bodegas se conocían y la palabra del duque era ley, esa carta le cerraba todas las puertas. Su sueño de aplicar técnicas innovadoras, de honrar el legado de su familia de viticultores, se hizo añicos contra un muro de clasismo y nepotismo. Se encontró en la calle, sin indemnización, sin referencias, y con un nombre manchado que la precedería a donde fuera. Sofía era el producto de un sacrificio generacional. Hija y nieta de capataces que habían servido a la familia de la Cruz, ella representaba la esperanza de romper el ciclo de servidumbre. Era la primera de su estirpe en obtener un título universitario en enología, un logro que sus padres celebraron con un orgullo contenido, casi temeroso. Su vida era un ejercicio de disciplina espartana. Se levantaba antes del amanecer para supervisar la vendimia junto a su padre, aprendiendo de él los secretos que no venían en los libros. Durante el día, en la bodega, su meticulosidad era casi obsesiva. Registraba cada dato, analizaba cada muestra y se sumergía en el trabajo con una devoción que incomodaba a los herederos. Por la noche, mientras el resto del pueblo descansaba, ella continuaba su formación online, estudiando las tendencias del mercado internacional y soñando con crear un vino que llevara la esencia de su tierra a otro nivel. Esta dualidad definía su existencia: el respeto por la tradición que le inculcó su familia y la ambición por la innovación que le daba el conocimiento. Sentía sobre sus hombros el peso de las expectativas, la responsabilidad de demostrar que la hija del capataz podía llegar más lejos que aquellos que lo habían tenido todo desde la cuna. El antagonista de esta historia, don Ricardo de la Cruz, no era un hombre intrínsecamente malvado, sino un producto de su entorno. Era un patriarca anclado en el siglo pasado, un hombre para quien el mundo se dividía en dos categorías: los que mandaban y los que obedecían. Su familia había fundado la bodega hacía más de un siglo, y él la gobernaba no como una empresa, sino como un feudo. Veía el talento y la ambición de Sofía no como un activo para la bodega, sino como una afrenta personal, una peligrosa alteración del orden natural de las cosas. Para él, una García debía saber cuál era su lugar. Su sobrino, en cambio, era la encarnación de la decadencia de su linaje, un joven caprichoso,
perezoso e incompetente, pero que llevaba su misma sangre. Protegerlo era proteger el apellido, y para ello cualquier sacrificio ajeno era aceptable. Este sistema de poder se reflejaba en cada rincón de la bodega. Los trabajadores más antiguos, como el padre de Sofía, agachaban la cabeza por costumbre y por miedo. Los más jóvenes la miraban con una mezcla de admiración y envidia, pero nadie se atrevía a defenderla. El silencio cómplice de la plantilla el día de su despido fue para Sofía casi tan doloroso como la propia acusación. Comprendió que no luchaba contra un hombre, sino contra una estructura social entera. La onda expansiva de la humillación no se detuvo en las puertas de la bodega, se extendió por todo el pueblo, envenenando la vida de su familia. Su padre, Manuel, un hombre que había dedicado 40 años de su vida a esos viñedos, tuvo que soportar las miradas de lástima y los susurros a sus espaldas. Cada día, al volver al trabajo, sentía el peso de la deshonra de su hija, una carga silenciosa que le encorvaba aún más los hombros. La dinámica familiar se fracturó. Las cenas, antes llenas de conversaciones sobre la cosecha y los sueños de Sofía, se convirtieron en un ritual de silencios tensos y miradas evasivas. Manuel se sentía culpable por no haberla podido defender, impotente ante el patrón al que había servido toda su vida. Su madre intentaba mantener la normalidad, pero la ansiedad se reflejaba en su rostro. La vergüenza era una niebla densa que se instaló en su hogar. En la tienda del pueblo, la gente cambiaba de tema cuando ellos entraban. Algunos viejos amigos de la familia dejaron de visitarlos. Sofía se sentía como una apestada, la causante del sufrimiento de las personas que más quería. La presión era insoportable, una mezcla de rabia por la injusticia y una culpa devastadora por las consecuencias que su mera existencia había traído a su familia. En las semanas que siguieron al despido, Sofía se aferró a una negación desesperada. Se negaba a aceptar que su carrera había terminado antes de empezar. Con una determinación casi febril, actualizó su currículum y comenzó a enviarlo a todas las bodegas de la región, Toro, Rueda, incluso algunas más pequeñas y menos conocidas en la sierra. La respuesta fue un silencio atronador. Las pocas veces que consiguió hablar con alguien por teléfono, la conversación era cortés pero terminante. «No tenemos vacantes en este momento», le decían. «Ya hemos cubierto esa posición». Pero ella sabía la verdad. La palabra del duque había viajado más rápido que sus correos electrónicos. Su nombre estaba en una lista negra no oficial. En una entrevista para un puesto muy inferior a su cualificación, el gerente de la bodega, un viejo conocido de don Ricardo, ni siquiera se molestó en disimular. «Mira, chica», le dijo con una falsa compasión. «Eres buena, lo sé, pero nadie en esta comarca se va a arriesgar a contratar a la persona que casi arruina a los de la Cruz. Lo siento». Cada puerta cerrada era un nuevo golpe a su autoestima. Cada rechazo confirmaba que su talento y su título no servían de nada. Estaba atrapada, sin recursos y sin futuro, en la misma tierra que la había visto soñar. El fracaso en la búsqueda de empleo no fue una simple decepción, fue el detonante de un colapso interno lento y silencioso. Los días, antes estructurados por la disciplina del viñedo y el estudio, se fundieron en una masa gris e informe. Sofía se encontró prisionera en su propia casa, en la habitación donde había forjado sus sueños. Las mañanas comenzaban sin propósito, con el sonido de su padre marchándose al trabajo, un recordatorio punzante de su propia inactividad. Las horas se arrastraban, marcadas por el tic-tac de un reloj que parecía burlarse de su parálisis. Sus libros de enología, antes fuentes de inspiración, ahora acumulaban polvo en la estantería, convertidos en monumentos a un futuro cancelado. Dejó de leer, de estudiar, de soñar. La energía que la había caracterizado se disipó, reemplazada por una apatía pesada, física, que hacía que el simple acto de levantarse de la cama requiriera un esfuerzo titánico. Pasaba horas mirando al techo, repasando una y otra vez la escena de su humillación, intentando encontrar un error, una palabra que pudiera haber dicho para cambiar su destino. La vergüenza se había convertido en su compañera constante, una sombra que la seguía por la casa y se sentaba con ella a la mesa, obligándola a bajar la mirada cada vez que sus padres intentaban hablarle. Se sentía como una extraña en su propia vida, una espectadora impotente de su propio desmoronamiento. La presión psicológica pronto se vio agravada por una cruda realidad material. La economía de la familia García, ya de por sí ajustada, comenzó a resentirse de forma palpable.
El sueldo de capataz de Manuel, que antes parecía suficiente para una vida modesta, ahora tenía que estirarse para cubrir las necesidades de 3 adultos, uno de los cuales no generaba ingresos. La tensión financiera se manifestó no en grandes discusiones, sino en una serie de pequeños y dolorosos recortes. Se canceló la reparación del viejo tractor, una herramienta vital para el pequeño huerto familiar. Las compras en el supermercado se volvieron más austeras, sustituyendo productos frescos por conservas más baratas. Manuel, en un intento desesperado por compensar el déficit, comenzó a aceptar trabajos esporádicos los fines de semana, pequeñas reparaciones para los vecinos, ayuda en otras fincas por un jornal mísero. Volvía a casa al anochecer, con el agotamiento grabado en cada línea de su rostro, y el silencio que traía consigo era más elocuente que cualquier reproche. Sofía observaba todo esto con una creciente sensación de culpa. Cada bocado de comida le sabía a sacrificio, cada noche de sueño de sus padres le parecía robada por su causa. La impotencia de no poder contribuir, de ser una carga económica además de una fuente de deshonra, la corroía por dentro, abriendo una brecha entre ella y las personas que más la querían en el mundo. La ruptura definitiva llegó una noche de insomnio, en la quietud asfixiante de su habitación. Hacía meses que el sueño se había convertido en un territorio hostil, un campo de minas, donde la escena de su despido se repetía en un bucle infinito. El rostro impasible de don Ricardo, los ojos evasivos de sus compañeros, el peso de la humillación cayendo sobre ella como una losa. Durante el día, la apatía era un escudo, pero por la noche, sin distracciones, la desesperación la devoraba. Se sentía atrapada en un laberinto sin salida, donde cada pared era un recordatorio de su fracaso. La casa familiar, antes un refugio, se había transformado en una celda de paredes invisibles. El silencio de sus padres era una acusación constante, no de malicia, sino de una impotencia compartida que hacía el dolor aún más agudo. Cada crujido del suelo de madera, cada sombra proyectada por la luna en la pared, parecía susurrarle que su vida, tal y como la había planeado, había terminado. En esa oscuridad, Sofía tocó fondo. Ya no quedaba rabia, ni siquiera tristeza, solo un vacío inmenso, la certeza de que era un problema para su familia, una vergüenza para su apellido. Se miraba las manos, unas manos que sabían leer la tierra y la uva, y las sentía inútiles, manchadas por un estigma que no le pertenecía, pero que se había adherido a su piel. Fue en ese preciso instante de rendición total, cuando ya no esperaba nada de nadie, ni siquiera de sí misma, que la puerta de su habitación se abrió con un suave gemido. Era su abuela, Elena, una mujer menuda, de piel curtida por el sol y el tiempo, cuyos ojos habían visto más cosechas y más injusticias de las que nadie podía contar. No encendió la luz, se movió en la penumbra con la seguridad de quien conoce cada rincón de la casa y del alma de sus habitantes. No pronunció una sola palabra de consuelo, ni le ofreció falsas esperanzas. Simplemente se sentó en el borde de la cama, su presencia sólida y silenciosa llenando el vacío de la habitación. Elena no era una mujer de grandes discursos. Su lenguaje era el de los gestos, el de la sabiduría práctica forjada en una vida de trabajo y escasez. Durante varios minutos permanecieron así, en un silencio que no era incómodo, sino denso y cargado de un entendimiento profundo. La abuela observaba a su nieta, no con lástima, sino con el reconocimiento de un dolor que, de diferentes formas, había conocido a lo largo de su propia vida. Veía la derrota en la postura encogida de Sofía, la resignación en su mirada perdida en la oscuridad. Y en lugar de intentar ahuyentar esa oscuridad con palabras vacías, la validó con su compañía. Aquel acto, tan simple y tan profundo, fue el primer hilo de luz en la noche de Sofía. Por primera vez en meses, no se sintió juzgada ni compadecida. Se sintió vista, comprendida en un nivel que trascendía la lógica de la culpa y la inocencia, y que conectaba directamente con la resiliencia ancestral de su linaje. Entonces, con un movimiento lento y deliberado, la abuela metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó un pequeño fajo de billetes, envuelto en un pañuelo de tela gastado y anudado con esmero. No era un sobre, ni una cartera. Era el método tradicional de guardar lo que más importa, un nido de ahorros construido a lo largo de décadas de privaciones silenciosas.
Deshizo el nudo con sus dedos artríticos y extendió el contenido sobre la colcha, junto a la mano inerte de Sofía. Eran billetes viejos, de diferentes tamaños y colores, algunos tan arrugados que parecían fósiles de papel. Olían a naftalina y a tiempo guardado. Aquel dinero no provenía de un banco, era el fruto de pequeñas ventas de hortalizas en el mercado, de propinas guardadas, de incontables sacrificios que nadie había registrado. Eran los ahorros de toda una vida. La suma, en términos objetivos, no era una fortuna, pero su valor simbólico era incalculable. Representaba la seguridad de su abuela, su colchón para la vejez, el resultado tangible de cada hora de trabajo bajo el sol y cada renuncia personal. Al ponerlo en manos de Sofía, Elena no estaba simplemente ofreciendo ayuda financiera, le estaba entregando su propio futuro, apostando la totalidad de su patrimonio a la única persona que creía capaz de redimir el honor de la familia. El peso de aquellos billetes en la mano de Sofía era abrumador, una mezcla de gratitud, responsabilidad y una vergüenza renovada por aceptar un sacrificio tan inmenso. Junto al dinero, la abuela le entregó algo aún más valioso, una sentencia que actuaría como brújula. El honor no se limpia pidiendo perdón a quien no tiene razón, dijo con una voz firme que cortaba el silencio de la noche como un cuchillo afilado. Se construye lejos, donde nadie conozca tu nombre, solo tu trabajo. Esas palabras no eran un consuelo, eran una estrategia de supervivencia. Para Sofía, que había pasado meses consumiéndose en la frustración de una batalla injusta, intentando limpiar su nombre en un lugar donde su palabra no valía nada, aquella frase fue una revelación. Comprendió de golpe la inutilidad de su lucha. No podía ganar en el tablero de don Ricardo, porque él era el dueño de las reglas y de todas las piezas. La única forma de vencer era abandonar ese juego y empezar uno nuevo, en un lugar donde su apellido, García, no estuviera asociado a la servidumbre y donde su talento pudiera hablar por sí mismo, sin el filtro del prejuicio y el clasismo. La idea de marcharse, que hasta entonces le había parecido una admisión de derrota, se transformó en un acto de poder. No era huir, era una retirada estratégica, era liberarse de la jaula invisible que la oprimía. La sabiduría de su abuela, destilada en esa frase simple y contundente, le dio el permiso que necesitaba para dejar de mirar atrás y empezar a trazar un nuevo mapa para su futuro, lejos de la tierra que la había traicionado. Aquella noche, algo se quebró y se reconfiguró dentro de Sofía. La apatía que la había paralizado durante meses comenzó a disolverse, no en una explosión de optimismo, sino en una determinación fría y silenciosa. La desesperación se transmutó en un combustible diferente, una rabia enfocada, una resolución de acero. El sacrificio de su abuela y la claridad de sus palabras actuaron como un catalizador químico, precipitando un cambio irreversible en su estado de ánimo. Se levantó de la cama y por primera vez en mucho tiempo se miró al espejo. La imagen que le devolvió el reflejo ya no era la de una víctima desamparada, sino la de una superviviente que acababa de recibir sus órdenes de marcha. El dolor seguía ahí, la herida de la injusticia no había cicatrizado, pero ahora tenía un propósito. Ya no se trataba de limpiar su nombre para los demás, sino de construir una vida para sí misma, una vida tan sólida y exitosa que la sombra de don Ricardo y su humillación se volvieran insignificantes. Se hizo una promesa silenciosa en la penumbra de su habitación. Volvería, no por venganza, sino por validación. Volvería para demostrar, no a ellos, sino a sí misma, que el valor de una persona no lo define la cuna en la que nace, ni la palabra de un hombre poderoso, sino la calidad de su trabajo y la fortaleza de su carácter. El despido ya no era un final, era una liberación forzosa, el empujón necesario para escapar de un destino que, en el fondo, nunca había sido el suyo. A la mañana siguiente, la atmósfera en la casa de los García había cambiado. Sofía reunió a sus padres en la pequeña cocina. Su voz, aunque todavía frágil, tenía un timbre de convicción que no habían escuchado en meses. Les comunicó su decisión. Se marcharía a Francia, a la región de Burdeos, para empezar de cero. La reacción de sus padres fue una compleja mezcla de emociones. En los ojos de su padre, Manuel, había un miedo palpable al ver a su única hija partir hacia lo desconocido, pero también un destello de alivio al comprender que allí, bajo la sombra del duque, nunca podría sanar. Su madre lloró en silencio, una mezcla de tristeza por la separación y orgullo por la valentía de su hija.
No hubo grandes discusiones, solo una aceptación solemne de lo inevitable. Aquella misma tarde, la planificación comenzó. Sofía desempolvó sus libros de francés de la secundaria y empezó a repasar verbos y vocabulario. Conectó el viejo ordenador y pasó horas investigando opciones de viaje económicas, albergues juveniles en las afueras de Burdeos y ofertas de trabajo en la vendimia, los puestos más humildes y accesibles para alguien sin contactos ni referencias. Cada búsqueda, cada correo electrónico enviado, era un paso concreto hacia su nueva vida. Hizo una sola maleta, un equipaje espartano que reflejaba su nueva mentalidad, un par de cambios de ropa, sus botas de trabajo, sus libros de enología más preciados, y envuelto con cuidado en el fondo, el fajo de billetes de su abuela. Era todo lo que poseía. El día de su partida fue gris y silencioso, como si el cielo de Castilla se estuviera despidiendo de ella con discreción. La pequeña estación de autobuses del pueblo estaba casi desierta. No hubo una despedida multitudinaria, solo el núcleo familiar reunido en un adiós íntimo y cargado de tensión emocional. Su padre, un hombre de pocas palabras, la abrazó con una fuerza que transmitía todo lo que no podía decir: el miedo, el orgullo, la culpa y un amor incondicional. Su madre le ajustó la bufanda, un último gesto de cuidado maternal, mientras las lágrimas corrían por su rostro sin que ella hiciera ningún esfuerzo por ocultarlas. Su abuela, de pie a un lado, simplemente le apretó el brazo y le dio un asentimiento firme, una bendición silenciosa que valía más que 1000 palabras. Cuando Sofía subió los escalones del autobús, sintió el peso de cada mirada sobre ella. No miró hacia atrás al elegir su asiento junto a la ventanilla. Mientras el vehículo arrancaba con un sonido sordo, observó cómo las figuras de su familia se hacían cada vez más pequeñas hasta desaparecer. Vio pasar los viñedos familiares, las mismas hileras de cepas que había cuidado desde niña, y por primera vez no sintió nostalgia, sino una extraña sensación de desapego. Estaba dejando atrás no solo un lugar, sino una versión de sí misma, la joven ingenua que creía que el trabajo duro era suficiente. El paisaje de la ribera del Duero se desvanecía en el retrovisor, y con él el poder que aquella tierra y sus jerarquías habían ejercido sobre ella. El miedo al futuro era inmenso, pero la sensación de libertad lo era aún más. La llegada a Burdeos fue un aterrizaje forzoso en la realidad, una colisión brutal contra la barrera del idioma y la soledad. El romanticismo de los viñedos franceses, tan idealizado en sus libros, se disolvió en el aire frío y húmedo de una mañana de octubre. Su nuevo hogar era la litera superior de una habitación compartida en un albergue de las afueras, un espacio anónimo y ruidoso donde su maleta era su única posesión privada. Con el dinero de su abuela racionado hasta el último céntimo, su primer objetivo no era encontrar un trabajo en una bodega, sino cualquier trabajo que le permitiera comer. Lo encontró en una explotación agrícola a las afueras de la ciudad, un puesto de temporera para la vendimia tardía. La ironía era cruel. Había huido de España para no ser la hija del capataz, y ahora se encontraba haciendo exactamente el mismo trabajo que su padre, pero en condiciones mucho más duras, sin el respeto de la comunidad y sin entender una sola palabra de las órdenes que le gritaba el jefe de cuadrilla. Sus manos, antes acostumbradas a la delicadeza de los análisis de laboratorio, se llenaron de ampollas y cortes. Cada noche, al volver al albergue, el dolor físico era tan intenso que apenas le dejaba fuerzas para pensar en la humillación que la había llevado hasta allí. Se sentía despojada de su identidad, reducida a un cuerpo que cosechaba uvas para otros, una pieza anónima en una maquinaria que no comprendía. Las primeras semanas fueron un ejercicio de supervivencia pura y dura. El aislamiento era su compañero constante. En los campos, el sonido de las conversaciones en francés a su alrededor creaba una burbuja de silencio que la envolvía, haciéndola sentir invisible. Comía sola, observando desde la distancia las bromas y la camaradería de los otros temporeros. Sin embargo, fue en esa monotonía agotadora donde Sofía comenzó a forjar su nueva armadura. En lugar de dejarse consumir por la autocompasión, convirtió el viñedo en su aula al aire libre. Observaba con una intensidad casi científica las técnicas de poda, la composición del suelo, la forma en que el sol incidía en las hileras de cepas. Por las noches, en lugar de hundirse en el desánimo, sacaba sus viejos libros de enología y los comparaba con lo que había visto durante el día, intentando descifrar los secretos del terroir bordelés. La primera pequeña victoria llegó al final de su primer mes de trabajo, su primer salario. Un sobre con unos pocos cientos de euros, ganados con el sudor de su frente y el dolor de su espalda. No era mucho, pero era suyo. Era la prueba tangible de que podía valerse por sí misma, lejos de todo y de todos. Aquella noche no compró comida extra ni se dio un capricho. Fue a una librería de segunda mano,
y gastó una parte significativa de su sueldo en un diccionario francés-español y varios cuadernos. Aquel acto no fue una compra, fue una declaración de intenciones. No había llegado hasta allí para ser una vendimiadora toda su vida. Estaba allí para aprender, para absorberlo todo y, finalmente, para reconstruirse. El silencio se prolongó durante un instante que pareció una eternidad, un vacío cargado de una tensión insoportable, el preludio de una tormenta que llevaba gestándose 10 años. Entonces, ella habló. Su voz era clara, calmada, sin un ápice de nerviosismo ni de rencor, pero cada sílaba resonó en la sala como el eco de un juicio final. Buenos días, mi nombre es Sofía García. Hizo una pausa deliberada, permitiendo que el nombre flotara en el aire, que se asentara en la memoria atrofiada de los presentes. El sobrino la miró con indiferencia, sin comprender, pero en el rostro de don Ricardo algo empezó a cambiar. Una arruga de confusión se formó en su frente. El nombre le sonaba vagamente, un eco de un pasado que había intentado enterrar. Sofía continuó, su mirada fija en los ojos del anciano, desnudando su alma con una serenidad implacable. Quizá me recuerden, fui la última persona a la que despidieron de esta sala. El impacto de esas palabras fue sísmico. El color desapareció del rostro de don Ricardo, reemplazado por una palidez cerúlea. Sus labios se entreabrieron, pero ningún sonido salió de ellos. Fue como si un fantasma hubiera vuelto del exilio para reclamar su deuda. La joven despedida, la hija del capataz, la arribista a la que había humillado públicamente, estaba allí, de pie, en su lugar, irradiando un poder que él ya no poseía. El mundo de don Ricardo, construido sobre cimientos de apellido y jerarquía, se derrumbó en ese instante. La humillación que sintió no fue la de un empresario que ha fracasado, sino la de un rey destronado por la campesina que una vez desterró. Su cuerpo tembló y tuvo que agarrarse al respaldo de la silla para no caer. Había sido derrotado, no por un rival de su clase, sino por la consecuencia directa de su propia injusticia. Sofía no le concedió el placer de una confrontación emocional. Ignoró el colapso visible de don Ricardo y la mirada atónita de su sobrino, y procedió con una profesionalidad glacial que era en sí misma la forma más refinada de victoria. Abrió su maletín y extrajo una serie de carpetas y una tableta. Como saben, comenzó, su tono ahora puramente empresarial. El consorcio ha adquirido la totalidad de los activos de Bodegas de la Cruz. Mi mandato es claro: reestructurar las operaciones, optimizar la producción y devolver la marca a una posición de liderazgo en el mercado internacional. Su calma era desconcertante. No había ni rastro de la joven herida que se había marchado 10 años atrás. En su lugar, había una estratega consumada, una líder que había pasado una década en las mejores bodegas de Burdeos y Napa Valley, aprendiendo, creciendo y preparándose para ese momento. Proyectó en la pantalla de la pared una presentación detallada: gráficos, análisis de mercado, proyecciones financieras. Cada dato, cada cifra, era una bofetada a la incompetencia con la que habían dirigido la bodega. No necesitaba acusarlos de nada. Los números hablaban por sí solos, componiendo una sinfonía de su fracaso. Don Ricardo la escuchaba, pero no oía las palabras. Solo podía ver la imagen superpuesta de la joven a la que había aplastado, y la mujer poderosa que ahora tenía su destino y el de su familia en sus manos. La venganza de Sofía no era un plato que se sirviera frío, era un banquete de competencia irrefutable servido en la mesa de sus enemigos. El plan de Sofía era una obra maestra de visión y conocimiento, una antítesis de la gestión anclada en el pasado de los de la Cruz. El primer punto es una auditoría completa del viñedo.
explicó, señalando un mapa topográfico en la pantalla. Los análisis de suelo que he encargado revelan un agotamiento significativo de nutrientes, resultado de décadas de viticultura intensiva sin la rotación adecuada. Vamos a implementar un programa de agricultura regenerativa, introduciendo cubiertas vegetales y reduciendo a cero el uso de herbicidas químicos. Continuó, detallando la introducción de 2 nuevas variedades de uva, más resistentes a las sequías que el cambio climático estaba provocando en la región, una amenaza que don Ricardo siempre había negado. Describió la modernización de la sala de barricas, la instalación de sistemas de control de temperatura y humedad de última generación, y la transición a un modelo de fermentación por gravedad para preservar la integridad de la uva. Pero el cambio más significativo, afirmó, será en nuestra estrategia de marca. Gran Reserva Ducal es un nombre anclado en un pasado que ya no resuena con el consumidor de lujo. Lo vamos a reemplazar por una nueva línea, Legado García, un homenaje a las generaciones de viticultores que realmente han trabajado esta tierra. Cada palabra era un clavo en el ataúd del viejo orden. Estaba desmantelando su legado pieza por pieza, no por rencor, sino con la lógica aplastante del progreso y la excelencia. Mientras la sentencia se dictaba en la sala de juntas, a unos cientos de metros, entre las hileras de viñas viejas, Manuel García continuaba con su trabajo. A sus 65 años, sus manos eran un mapa de una vida dedicada a esa tierra. Había oído los rumores sobre la venta de la bodega y la llegada de la nueva dirección. Como los demás trabajadores, esperaba lo peor: despidos, recortes, el fin de una era. Aquella mañana vio un coche elegante, con matrícula extranjera, aparcar frente a la casona principal. Vio descender a una mujer cuyo porte le resultó extrañamente familiar. La observó caminar hacia la entrada con una seguridad que le heló la sangre y le encendió una chispa de esperanza imposible. Se quedó quieto, con la podadora en la mano, el corazón latiéndole con una fuerza que no sentía desde hacía años. No podía ser. Era un sueño demasiado audaz, una fantasía forjada en 10 años de noches de insomnio y oraciones silenciosas. Pero a medida que la observaba, reconoció la forma de caminar de su hija, la inclinación de su cabeza, la determinación en sus hombros. Y entonces lo supo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, surcando las arrugas de su rostro curtido por el sol. No eran lágrimas de tristeza, sino de un orgullo tan inmenso que dolía. Su niña, su Sofía, había vuelto, no como una hija pródiga derrotada, sino como una reina reclamando su reino. En ese instante, los 40 años de servidumbre, de agachar la cabeza, de soportar humillaciones en silencio, se disolvieron. Su hija había vengado no solo su propio honor, sino el de toda su estirpe. De vuelta en la sala, Sofía cerró su presentación. La pantalla se quedó en negro, sumiendo la estancia en una penumbra que reflejaba el estado de ánimo de los 2 hombres derrotados. Estos cambios se implementarán de inmediato, anunció, su voz sin dejar lugar a la discusión. Miró directamente a don Ricardo, y por primera vez permitió que un atisbo de la historia personal se filtrara en su tono profesional. Usted me enseñó una lección muy valiosa hace 10 años, don Ricardo. Me enseñó que el talento, sin poder, no sirve de nada. He pasado la última década asegurándome de no volver a cometer ese error. No hubo más reproches. No era necesario. El clímax no fue una explosión de ira, sino la constatación silenciosa y brutal de un nuevo orden mundial. Don Ricardo, el duque, el patriarca, no era más que una reliquia en su propio museo. Sofía recogió sus cosas con la misma calma con la que había llegado. Al llegar a la puerta se detuvo y se giró. «Ah, una cosa más», dijo, como si acabara de recordarlo. «Mi padre, Manuel García, será el nuevo director de viticultura. Después de 40 años cuidando estas viñas, creo que ya es hora de que alguien reconozca su trabajo». Y con esa última estocada, precisa y mortal, salió de la sala, dejando atrás a un hombre que lo había perdido todo y a un futuro que, por primera vez, estaba completamente en sus manos.
la hija del capataz, no solo había vuelto, había heredado la tierra. La primera reunión oficial entre Sofía y su padre no tuvo lugar en un despacho, sino allí donde todo había empezado, entre las hileras de viñas. Manuel la esperaba al amanecer, con su ropa de trabajo de siempre, la podadora en la mano y una expresión de incredulidad y orgullo que parecía haberle borrado 20 años de cansancio del rostro. No hubo discursos ni formalidades. Sofía se acercó a él, no como la ejecutiva de Ginebra, sino como la niña que había aprendido a leer el cielo y la tierra a su lado. Le entregó una carpeta que no contenía un plan de negocio, sino el primer contrato de director de viticultura de Bodegas Legado García, con su nombre en la cabecera. Manuel lo tomó con manos temblorosas, incapaz de leer las palabras a través de las lágrimas que empañaban su vista. No dijo nada, simplemente la abrazó, un abrazo que contenía una década de miedo, de noches en vela, de una culpa silenciosa por no haberla podido defender. Era la absolución que ambos necesitaban. Aquel gesto lo cambió todo. Por primera vez en su vida, Manuel caminó por aquellos viñedos no como un sirviente, sino como el guardián de su propio legado, un legado que su hija le había devuelto. La autoridad que emanaba de él ya no era la del miedo al patrón, sino la del conocimiento profundo y el respeto ganado. Los demás trabajadores lo vieron, y en su ascenso, vieron un reflejo de su propia dignidad restaurada. El destino de los de la Cruz se selló con la misma frialdad profesional con la que Sofía había presentado su plan. El sobrino fue despedido esa misma tarde. Su salida no fue un espectáculo público, sino un trámite administrativo, una nota a pie de página en la historia de la bodega que él mismo había ayudado a destruir. Se marchó sin hacer ruido, consciente de que su apellido ya no era un escudo, sino la marca de su incompetencia. Para don Ricardo, Sofía reservó un castigo mucho más sutil y devastador. No lo despidió. Le ofreció el cargo de embajador histórico, un título pomposo con un despacho elegante y ningún poder real. Su función era ser un fantasma en su propio palacio. Cada mañana, don Ricardo se veía obligado a pasear por la bodega que había gobernado con mano de hierro y ser testigo de su transformación. Veía a Manuel, el hombre al que siempre había considerado poco más que un mueble, dar órdenes con una autoridad natural. Escuchaba a los empleados hablar de Sofía con una mezcla de respeto y admiración que a él nunca le habían profesado. Asistía a catas donde críticos internacionales elogiaban el Legado García, el vino que llevaba el apellido de la familia a la que él había intentado aplastar. Cada día era una nueva lección de humildad forzosa, una condena a observar cómo el mundo que había construido sobre cimientos de privilegio se reconstruía sobre los pilares del mérito y la justicia. La transformación de la bodega fue radical y profunda, extendiéndose mucho más allá de las etiquetas de las botellas. Una de las primeras medidas de Sofía fue convocar a todos los empleados en la plaza central, el mismo lugar donde muchos habían sido testigos silenciosos de su humillación. Allí, con su padre a su lado, anunció una nueva política laboral que rompía con un siglo de feudalismo. Se establecieron contratos indefinidos, salarios por encima del convenio, seguro médico privado para todas las familias y un plan de formación continua financiado por la empresa. Se invirtió en maquinaria nueva que aliviaba las tareas más pesadas y se renovaron las instalaciones para garantizar la seguridad y la comodidad de todos. Al principio, los trabajadores la escuchaban con un escepticismo forjado en generaciones de promesas rotas. Pero cuando vieron los nuevos contratos, cuando recibieron sus primeras nóminas, la desconfianza se transformó en una lealtad feroz. La cultura del miedo, del «sí, señor», se evaporó. Fue reemplazada por un ambiente de colaboración, donde las ideas de los más veteranos eran escuchadas y valoradas. La bodega dejó de ser la propiedad de una familia para convertirse en el proyecto de una comunidad. La gente ya no trabajaba para los de la Cruz, trabajaban para sí mismos, para sus familias y para una mujer que les había demostrado que el respeto no se exige, se gana. El lanzamiento de la primera añada de Legado García fue un acontecimiento que trascendió el mundo del vino. La historia detrás de la marca, cuidadosamente comunicada por el equipo de marketing de Sofía, capturó la imaginación del público y de la crítica. No era solo un vino, era un manifiesto. La etiqueta, diseñada con una elegancia minimalista, mostraba un dibujo estilizado de las manos de un viticultor sosteniendo un racimo de uvas,
un homenaje directo a su padre y a todos los que trabajaban la tierra. El vino en sí era una obra maestra. Combinaba la sabiduría tradicional de la Ribera del Duero con las técnicas innovadoras que Sofía había perfeccionado en Francia. Era potente pero elegante, complejo pero accesible. Los premios no tardaron en llegar. Medallas de oro en concursos internacionales, puntuaciones casi perfectas en las revistas más prestigiosas del sector y, lo más importante, el reconocimiento de sus pares. En menos de 2 años, Legado García no solo había superado en ventas y prestigio al viejo Gran Reserva Ducal, sino que se había convertido en el nuevo referente de calidad de la región. Cada botella vendida era una prueba irrefutable de que la excelencia no depende del linaje, sino de la pasión, el conocimiento y el trabajo incansable. Para Sofía, el mayor triunfo no era el éxito comercial, sino ver el nombre de su familia, antes sinónimo de servidumbre, convertido en un símbolo de calidad y resiliencia reconocido en todo el mundo. Con el tiempo, la rabia que había sido su combustible durante una década se disipó, dejando en su lugar una serenidad profunda y arraigada. Sofía encontró la paz no en la derrota de sus enemigos, sino en la construcción de su propio mundo. Su vida adquirió un nuevo ritmo, una mezcla de la disciplina de la alta dirección y la conexión con sus raíces. Seguía siendo la primera en llegar a la bodega, pero sus mañanas ya no estaban dedicadas a reuniones estratégicas, sino a caminar por los viñedos con su padre, escuchando sus consejos, aprendiendo de su sabiduría ancestral. Delegó gran parte de la gestión diaria en un equipo de confianza que ella misma había formado, permitiéndose centrarse en lo que realmente amaba, la creación del vino. Las noches ya no eran para estudiar manuales técnicos, sino para cenas tranquilas en la casa familiar, que había sido reformada pero conservaba el calor de siempre. Allí, escuchando las historias de su abuela, viendo a su madre sonreír sin la sombra de la preocupación en el rostro, Sofía comprendió que su verdadera victoria no había sido conquistar una bodega, sino recuperar un hogar. Se había marchado para construir un nombre y había vuelto para redescubrir el significado de su apellido. La herida de la humillación nunca desaparecería del todo, pero se había convertido en una cicatriz, un recordatorio de la fuerza que había encontrado en la adversidad. La historia de Sofía García se convirtió en una leyenda susurrada en las tabernas y los mercados de la comarca, una parábola moderna sobre la justicia y la perseverancia. Su regreso no solo cambió el destino de una bodega, sino que alteró sutilmente el tejido social de toda una región, demostrando a las nuevas generaciones que las barreras del pasado no eran insuperables. Su legado no se medía en botellas de vino premiadas, sino en la esperanza que había sembrado en el corazón de aquellos que se sentían atrapados por sus circunstancias. Y así, en la misma tierra que la vio caer, todos comprendieron que el verdadero señorío no está en un título heredado, sino en la fortaleza del alma que se levanta para construir su propio legado. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria importa, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más relatos reales de superación. Gracias por escuchar. El eco de la historia de Sofía García no se desvaneció con el éxito de su vino. Por el contrario, se arraigó en la conciencia colectiva de la comarca, transformándose de un simple cotilleo sobre justicia poética en una leyenda fundacional para una nueva era. Su trayectoria se convirtió en el tema de conversación principal en las sobremesas familiares, en las barras de los bares y en los corrillos del mercado semanal. Ya no se hablaba de ella como la hija de Manuel, sino como Doña Sofía, un título que no le fue otorgado por linaje, sino ganado a pulso a través del respeto y la admiración. Lo más significativo fue el cambio que se produjo en la mentalidad de los más jóvenes. Las chicas que, como ella, provenían de familias trabajadoras, empezaron a verse a sí mismas de otra manera. La bodega, antes un símbolo de la jerarquía inamovible y el destino predeterminado, se convirtió en un faro de posibilidades. Los padres, que antes aconsejaban a sus hijos buscar un trabajo seguro y no aspirar a más de lo que les correspondía, comenzaron a animarlos a estudiar, a formarse, a creer que su origen no tenía por qué ser su destino. La historia de Sofía desmanteló una creencia limitante que había pesado sobre la región durante generaciones, la idea de que había dos tipos de personas, los que mandan y los que obedecen. Ella demostró, con hechos irrefutables, que existía una tercera categoría, la de aquellos que, a través del conocimiento, el trabajo y una voluntad inquebrantable, se niegan a aceptar el lugar que otros les asignan en el mundo. La herida de la humillación, esa cicatriz invisible que había marcado su alma durante una década, no fue olvidada, sino resignificada.
Sofía transformó el recuerdo de su dolor en el pilar fundamental de su filosofía de liderazgo. Comprendía, en un nivel visceral, lo que significaba sentirse invisible, menospreciado e impotente. Esta empatía se tradujo en acciones concretas que redefinieron por completo la cultura de la empresa. Creó la Fundación Elena García, en honor a su abuela, una iniciativa destinada a financiar íntegramente los estudios universitarios de jóvenes de la comarca con talento pero sin recursos, priorizando a aquellos que, como ella, eran la primera generación de su familia en acceder a la educación superior. No se trataba de un acto de caridad, sino de una inversión estratégica en el futuro de su tierra. Además, instauró un programa de mentoría dentro de la bodega, donde los trabajadores más veteranos, como su padre, formaban a los recién llegados, asegurando que el conocimiento práctico, ese saber hacer transmitido de generación en generación, no solo se preservara, sino que se valorara al mismo nivel que un título académico. Cada beca concedida, cada joven contratado, era una forma de sanar su propio pasado, de asegurarse de que nadie más tuviera que abandonar su hogar para poder demostrar su valía. El dolor, que una vez casi la destruye, se convirtió en la fuente de su mayor legado, un ecosistema de oportunidades donde el mérito era la única moneda de cambio. El concepto de legado en la Ribera del Duero había estado durante siglos indisolublemente ligado a la sangre y al apellido. El legado era algo que se heredaba, no algo que se construía. Era un escudo de privilegios, una fortaleza de exclusividad cuyo guardián más celoso había sido don Ricardo de la Cruz. La llegada de Sofía dinamitó esa concepción arcaica desde sus cimientos. Su vino, Legado García, no era solo un producto de lujo, era una declaración de principios. El nombre García, uno de los más comunes y humildes de España, se convirtió bajo su dirección en un sinónimo de excelencia, innovación y resiliencia. Cada premio internacional que ganaba, cada crítica elogiosa que recibía, era una prueba de que la verdadera nobleza no reside en un árbol genealógico, sino en la calidad del trabajo y en la integridad del propósito. Don Ricardo, condenado a su papel de embajador fantasma, fue el testigo principal de esta revolución semántica. Se veía obligado a asistir a eventos donde el nombre que él había intentado pisotear era pronunciado con reverencia por los paladares más exigentes del mundo. Tenía que ver cómo el legado que él había recibido y dilapidado era eclipsado por un legado nuevo, forjado no en el derecho de nacimiento, sino en el derecho a empezar de nuevo. Aprendió, de la manera más amarga posible, que un legado no es lo que se te da, sino lo que dejas atrás, y lo que Sofía estaba dejando era un camino abierto para todos los que vinieran después. Quizás la lección más profunda que nos deja el viaje de Sofía García trasciende las fronteras de un viñedo en Castilla. Su historia nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos permitido que la narrativa de otra persona defina nuestro valor? ¿Cuántas veces hemos aceptado una etiqueta, una sentencia o un límite impuesto por alguien que ostenta una posición de poder? Sofía fue despedida, humillada y exiliada, pero en el momento más oscuro tomó la decisión más radical de todas. Se negó a aceptar el final que le habían escrito. Su superación no fue un acto de magia, ni un golpe de suerte. Fue el resultado acumulado de 10 años de disciplina silenciosa, de miles de horas de estudio, de innumerables sacrificios y de una fe inquebrantable en su propia capacidad, alimentada por el amor y el sacrificio de su abuela. Nos enseña que la resiliencia no es simplemente aguantar los golpes, sino utilizar la energía de esos golpes para impulsarse más alto. Su vida demuestra que el conocimiento es una forma de poder que nadie puede arrebatarte, y que la verdadera autoridad no emana de un título o un apellido, sino de la competencia y la integridad. Es un recordatorio de que, aunque no siempre podamos elegir las circunstancias que nos toca vivir, siempre podemos elegir qué hacer con ellas, cómo transformar nuestras heridas en sabiduría y nuestras caídas en el primer paso de un nuevo camino. La imagen final que perdura no es la de una ejecutiva en una sala de juntas, sino la de una mujer descalza, al atardecer, pisando la tierra que es, por fin, verdaderamente suya. A su lado, su padre ya no camina con la cabeza gacha, sino con la espalda erguida, señalando un brote nuevo en una cepa centenaria, compartiendo un secreto que solo ellos dos entienden.
El aire huele a uva madura, a tierra húmeda y a una paz ganada con esfuerzo. En ese silencio, roto solo por el canto de los grillos, se condensa toda la historia, la del dolor, la del exilio y de un regreso que no fue una venganza, sino una restauración. La restauración de un nombre, de una familia y de la dignidad de toda una comunidad. La bodega ya no es un feudo, es un hogar, y el vino que de ella nace ya no es la bebida de los reyes, sino el testimonio líquido de que cualquier persona, sin importar su origen, puede alcanzar la excelencia. Y así, en la misma tierra que la vio caer, todos comprendieron que el verdadero señorío no está en un título heredado, sino en la fortaleza del alma que se levanta para construir su propio legado. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria importa, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más relatos reales de superación. Gracias por escuchar.